cosa de 60 segundos habían recorrido más de 200 metros dentro de una tubería completamente a oscuras. Y parece ser que llegaron a una zona donde se quedaron atascados, y en esta zona había oxígeno. Ocurrió una cosa, y es que empezó una cuenta atrás donde cada segundo iba a marcar la diferencia entre vivir o morir. Han dado miles de vueltas, ni siquiera saben dónde están, se han golpeado, y lo único que podían escuchar en ese momento, porque no veían nada, estaban a oscuras, eran los gritos de dolor de los compañeros, porque varios de ellos se habían roto las piernas. Pero antes de llevarlo a hospitalizarlo, lo que le dijo al grupo que estaba arriba de rescatistas fue lo siguiente: ahí abajo hay 4 de mis compañeros, y si no os dais prisa, van a morir en cuestión de horas. Y la vas a plantar tú mismo. Yo te voy a ayudar, voy a ir contigo y la vas a plantar tú mismo. Adivinad, lo consiguió. Consiguió plantarlo, pero había un problema. Habían subido todos y ahora estaban bajando. El problema es que la ventisca está encima. Antes hemos hablado de milagros, pues yo, después de esto, no sé qué pensar. Beck, de la nada, sacaría fuerzas, se levantaría y bajaría él solo al campamento base 4, que era donde estaban todos. Y cuando lo vieron pensaba, no se lo creía. Presentaba abrasiones en la cara. Los dedos eran de porcelana, la nariz completamente negra, las mejillas están completamente negras. Y hace una última cosa. Contacta por radio a los del campamento y les pide una cosa: llamad por teléfono satelital a mi mujer. Y le dijo que no se preocupara y que durmiera, que está todo calmado. Y es cuando ahí cuelga, y es cuando Rob Hall pierde la vida. Se dice que los seres humanos somos personas limitadas, que de hecho no utilizamos el 100% de nuestras capacidades en el día a día, pero hay un momento exacto donde el ser humano es capaz de romper todas las barreras, de romper todos los límites. Este momento exacto se llama supervivencia. Y es que en el día de hoy, las historias que os hemos traído, nuestros protagonistas deberán de romper todas las barreras utilizando su ingenio, incluso en momentos extremos, con un único objetivo: salvar su propia vida y también la de sus compañeros. Así que poneos cómodos porque empezamos con el show. Imagínate que te encuentras en tu trabajo normal del día a día con tus compañeros, pero hoy va a ocurrir algo que va a cambiar tu futuro. Justo en un momento exacto ocurre algo y de repente te encuentras en una situación totalmente a oscuras y escuchando el sonido de los llantos y los gritos de dolor de tus compañeros. Cada segundo va a marcar la diferencia entre vivir o morir. Y es que esto ocurrió de verdad. Nos encontramos en el 25 de febrero de 2022, justamente en Trinidad y Tobago, en el Caribe, y voy a presentaros a los que van a ser nuestros protagonistas: Christopher, Kazim, Yusuf, Rishi y Faisal. Tienen nombres bastante complicados, ¿no? De su zona. Eso es. Bueno, estos 5 protagonistas eran buzos expertos que lo que se dedicaban básicamente es hacer mantenimiento de tuberías de empresas de compañías petroleras. En este caso, nuestros 5 protagonistas trabajaban para una empresa que se llama LMCS Limited, que básicamente esta empresa fue contratada por otra empresa que era conocida como la petrolera Paria, ¿vale? ¿Qué es lo que quería esta petrolera? Bueno, que le hicieran un mantenimiento a una de sus tuberías que se encontraba en el nacimiento número 6, ¿vale? Ahora voy a poneros un poquito en situación para que sepáis lo que es un nacimiento de este tipo, para el que no sepa lo que es. Básicamente, el nacimiento número 6 es una zona donde van los barcos llenos de petróleo en crudo y lo que hacen es descargar en esas tuberías, en ese nacimiento número 6, el petróleo en crudo, ¿vale? Ese petróleo lo que hace es, al estar descargado en la tubería, se transporta hacia el nacimiento número 5, que es donde se encuentra la refinería, ¿vale? Donde se refina el petróleo en crudo. Básicamente. Vaya, un conducto, es un conducto donde echan el petróleo. Vale. Aquel día, el 25 de febrero, este nacimiento número 6 y el nacimiento número 5 estaba deshabilitado, no estaba en funcionamiento. ¿Por qué? Porque sabían que aquel día iban a ir estos 5 protagonistas a hacer un mantenimiento, que más adelante os explicaré en qué consiste este mantenimiento de esta tubería, ¿vale? Así que bueno, vamos a ese día, vamos como otro día cualquiera, un trabajo normal, como os he dicho en la introducción, lo habían hecho ya muchísimas veces, y lo primero que hay que hacer es crear una zona seca. Es decir, la tubería, como ya os he dicho, va por debajo del océano, ¿vale? Con lo cual,
tú no puedes trabajar en el agua, no puedes trabajar, tienes que crear una zona donde no haya agua del océano para poder pues, desmontar la tubería y hacer lo que tengan que hacer, ese mantenimiento. Como ¿vale? un vacío, ¿no? Exacto, un vacío. Entonces, cogen lo que se llama hábitat de campana, que es un cubículo, lo ponen encima de la tubería y con presión de aire crean ese espacio seco para poder trabajar. Todo eso se hizo de manera normal, como siempre, sin ningún problema. Se creó ese espacio vacío y se pusieron manos a la obra. Como siempre, cotidiano. Exacto. 4 de nuestros protagonistas se meterían dentro del habitáculo para empezar a desmontar la tubería y empezar a trabajar. Digo 4 porque nos falta uno. Uno de ellos saldría del habitáculo e iría directamente arriba del todo a la superficie a por una llave inglesa que se la habían dejado. Todo esto quedó grabado en una GoPro que lleva Christopher, que era la persona que subió arriba del todo, uno de nuestros protagonistas que no estaba dentro, cogió la llave inglesa y volvió dentro del habitáculo. Una vez volvió dentro, lo primero que hizo fue dejarle la llave inglesa a los 4 protagonistas que había dentro, y una vez se dispuso a entrar dentro del habitáculo, ocurrió algo que era, que no se lo esperaba ninguno. De pronto, al quitar un tapón, porque tenían que quitar un tapón, básicamente salió todo un aire a presión que cambió completamente la presión que había dentro del habitáculo, y de repente se metieron todos en prácticamente 2 segundos dentro de la tubería. Los succionó. Claro, esto no se lo esperaban para nada. Y esto fue algo rapidísimo. Esto solamente fue 2 segundos. 2 segundos. En 2 segundos estaban de estar trabajando a estar metidos dentro de una tubería. Esto es como lo del sumergible Titán, que ocurrió hace algún año, hace 2 Exacto. años, ¿no? Que sí, fue en segundos. Es microsegundos, no te da tiempo ni a pensar ni a hacer nada y Correcto. Ocurre. Básicamente, en cosa de 60 segundos habían recorrido más de 200 metros dentro de una tubería completamente a oscuras. Y parece ser que llegaron a una zona donde se quedaron atascados, y en esta zona había oxígeno. Era como una especie de cavidad donde había un hueco donde el agua no les llegaba a tapar la cara, ¿no? Básicamente tenían un poco de oxígeno, una zona donde podían respirar. Pero claro, aquí ocurrió una cosa, y es que empezó una cuenta atrás donde cada segundo iba a marcar la diferencia entre vivir o morir. Y es que os voy a poner en situación, se encuentran dentro de una tubería, han dado miles de vueltas, ni siquiera saben dónde están, se han golpeado, y lo único que podían escuchar en ese momento, porque no veían nada, estaban a oscuras, eran los gritos de dolor de los compañeros, porque varios de ellos se habían roto las piernas. Hay vídeos de esto. Hay vídeo, hay audio, mejor dicho, porque claro, como he dicho, llevaba una GoPro, Christopher llevaba una GoPro, pero claro, está todo a oscuras. Buah. No se ve nada, solo se escuchan los audios, los dejaré por aquí, seguramente pondré alguno de ellos. Y claro, hay que pensar rápido. Porque, como he dicho, hay un contrarreloj. Están metidos en una tubería donde hay petróleo. El petróleo es una sustancia completamente tóxica, con lo cual el aire que están respirando es aire que es tóxico. Entonces, no saben cuánto pueden aguantar el ser humano respirando, inhalando todo ese aire contaminado. Aparte, como os he dicho, el agua del océano está entrando y entrando y entrando litros de agua, con lo cual ahí va a llegar un momento donde les va a tapar por completo y se van a quedar sin oxígeno. Muchos estaréis preguntando, bueno, son buzos, ¿no? Tienen una bombona de oxígeno. Claro. El problema es que habían entrado a tanta velocidad, habían dado tantas vueltas, que solo les quedaban 2 bombonas de 5. Se les había soltado. Durante el viaje y no tenían las bombonas, estaban completamente con muy poco oxígeno. Solo quedaban 2 bombonas, y de las cuales 2 les quedaban muy poco oxígeno dentro de la bombona. Aproximadamente, por lo que calcularon, alrededor de 1 hora de oxígeno por persona. Claro, aquí empiezan a tomar las primeras decisiones. Lo primero de todo, empiezan a preguntarse cuáles son los daños. Si están bien, si pueden moverse. Alguno confiesa que tienen las piernas rotas, que no las sienten, que tienen dolor en las manos quemadas, de intentar frenarse durante el recorrido de la tubería, fricción, sí. Golpes en la cara. No se encontraban bien, pero podían moverse. Es más, debían moverse, porque era un contrarreloj. Así que se juntaron todos y tomaron la primera de las decisiones y la más complicada de todas. Y es que había que elegir a qué dirección iban. Porque claro, es una tubería de entrada y de salida, con lo cual hay dos direcciones, o hacia un lado o hacia el otro. Básicamente, ellos estaban
alborotados, por así decirlo. Tantas vueltas que habían dado, no sabían si el nacimiento número 5 estaba hacia un lado o el 6 estaba hacia el otro. No sabían para dónde estaba. Pero claro, esta era una decisión importante. Vosotros pensad que ellos se encontraban en el nacimiento número 6 al principio, que era donde lo habían abierto y estaban realizando este mantenimiento, y ese nacimiento estaba abierto, pero el nacimiento número 5 estaba cerrado. Claro, o no sabían si estaba... No, el nacimiento número 5 estaba cerrado. Entonces iban 50-50. Era un 50-50. Si iban hacia el nacimiento número 5, que era el incorrecto, llegarían hasta el final, verían que está cerrado y morirían, ahogados, seguramente. Claro. Entonces, solo había un chance, solo había una oportunidad. Tenían que ir hacia el lado correcto, hacia el nacimiento número 5, o sea, el número 6. Claro, usaron un poquito la lógica. Básicamente, Christopher fue la última persona en entrar al habitáculo, porque era, si recordáis, el que fue a por la llave inglesa y se la trajo. Al ser succionados, el último que entró fue Christopher. Claro, entonces Con lo cual, Christopher estaba en cabeza de ellos. Entonces pensaron que tenían que ir hacia el lado donde estaba Christopher. ¿Vale? Claro. Entonces esa fue la lógica que usaron y eso es lo que hicieron. Dijeron, vamos a ir todos hacia el lado de Christopher. Entonces, apoyaron los pies en los hombros del de atrás. Se juntaron como si fuera un 100 pies humano. Empezaron a empujar, literalmente, hacia el lado de Christopher. El de atrás era el que más empujaba y el resto con las manos con las manos puestas en la tubería, empezaron a empujar, a ir hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y así empezaron a avanzar. Poco a poco, pero avanzaban, con las fuerzas que tenían, por supuesto. Claro. Con los gritos de dolor y con todo. Ya te podrás imaginar el agobio. Bueno, no me lo puedo imaginar. No te lo puedes imaginar, pero seguro que alguien se lo imagina. Sí. Empezaron a avanzar hasta que llegó un punto donde Christopher dijo, quieto todo el mundo, quietos paraos. Le estaba pegando el agua prácticamente en la nariz. Quiere decir que los siguientes metros, más adelante, el agua les iba a cubrir ya por completos. No iban a poder respirar. Y como recordaréis, tienen 2 bombonas. Con lo cual, ahí ya no pueden ir todos. Uno de ellos, o 2, la lógica es que solo fuera uno, para que una bombona se quedara para los otros, uno de ellos tenía que avanzar sin los demás e intentar buscar a alguien. El que menos... ¿Qué es lo que dijeron? Estaría. Christopher fue el último que entró, el que estaba en cabeza y el que menos rasguños, dolores tenía, ¿no? Por así decirlo. Con lo cual dijo, señores, yo voy a salir, voy a llevarme una bombona y voy a intentar traer ayuda lo antes posible. Y los demás, la verdad es que se lo pensaron bastante rápido, dijeron que sí, que adelante y que sea lo que Dios quiera, ¿no? Básicamente. Sí. Cogió una de las bombonas de oxígeno y empezó a tirar hacia adelante, a avanzar él solo, ¿no? De hecho, le acompañó el que iba segundo con una de las bombonas, pero no le iba a acompañar mucho. A escasos metros le confiesa, le dice a Christopher que tiene que darse la vuelta porque no siente una de las piernas, tiene mucho dolor y no puede seguir avanzando, así que lo mejor es volver con el grupo y compartir la bombona con el resto. Así que Christopher pues está solitario y tiene que avanzar. Solo ante el peligro. Todo el mundo depende de él. Coge la bombona, empieza a coger oxígeno, empieza a nadar, hasta que llega un punto en el que llega el primero de sus problemas, y es que la bombona de oxígeno llega a su fin. Le queda la última bocanada de aire. La coge con todas sus fuerzas, se deshace de la bombona de oxígeno y empieza a nadar. Avanza, hasta que, por supuesto, los pulmones se quedan sin aire. Ya no puede más. Hasta que lo que podemos llamar, y lo que yo considero un milagro, con una de las manos toca algo que parece metal. Este metal era una bombona de oxígeno. De las que se había desprendido. De las que se había desprendido anteriormente de uno de los buzos. Así que cogió el tubo de la bombona de oxígeno, se lo metió rápidamente en la boca con el riesgo que eso conlleva, ya que al abrir la boca y respirar del tubo le entró agua con petróleo a la garganta, quemándole por completo la garganta, pero pudo coger oxígeno lo suficiente como para darle un rayito de esperanza y seguir avanzando. A eso lo llamo yo milagro. Un milagro. Va a haber más, y lo vamos a ir comentando ahora. Sigue avanzando nuestro protagonista, sigue avanzando Christopher, hasta que, por supuesto, llega a un punto donde la bombona de oxígeno llega a su fin. No hay más oxígeno. Así que se desprende de ella y lo primero que pasó por su cabeza es que, por favor, esté en el nacimiento correcto, en el nacimiento número 6 y no esté yendo en dirección contraria. Así que sigue nadando hasta que de pronto, bueno, no sé si ve, pero siente como un brazo humano le agarra y lo saca de la tubería. Parece ser que había llegado al nacimiento correcto, otro milagro, y es rescatado. Christopher está con vida. De hecho, aquí hay otro milagro que voy a mencionar, y es que aquí hubo un cambio de presión
muy brusco por parte de Christopher, porque obviamente estaban a muchos metros de profundidad y subió hasta la superficie y no le ocurrió absolutamente nada. Claro, hay que subir despacito. Claro, hay ¿no? que subir despacio para que el cuerpo se vaya adecuando al cambio de presión. En este caso, Christopher no lo hizo. Imagino que con la adrenalina y con los pequeños parones que dio para coger oxígeno o lo que fuese, se iría adaptando poco a pues poco. se iría adaptando y bueno, pues parece ser que, llamémoslo milagro, estuvo bien, no le pasó absolutamente nada. Obviamente lo llevaron a urgencias, pero antes de llevarlo a hospitalizarlo, lo que le dijo al grupo que estaba arriba de rescatistas fue lo siguiente: ahí abajo hay 4 de mis compañeros y si no os dais prisa van a morir en cuestión de horas. Así que no perdieron ni un minuto. Se pusieron los buzos y plantearon una estrategia, por así decirlo. Primero, varios de los rescatistas que eran voluntarios se echaron al océano y empezaron a dar golpes alrededor de la tubería, por fuera obviamente, para ver si escuchaban golpes desde dentro, para saber si estaban con vida. Y así fue. Se dijeron que escucharon golpes desde dentro y así ya pudieron un poco calcular la posición donde se encontraban y al menos confirmar que estaban con vida. Así que la idea de rescate iba a ser sencilla. Básicamente uno de los buzos va a ponerse un buzo, ¿no? Y va a atarse una cuerda en la espalda y va a entrar dentro de la tubería y va a ir sacando uno por uno. Bueno, riesgo, no riesgo, hombre, riesgo hay, pero lo tenían que llevar a cabo. Pasaron prácticamente 3 horas cuando iban a llevar a cabo esta maniobra. Justamente cuando ya iban a empezar, la compañía de Paria, la petrolera, dice que no, que nadie va a entrar a esa tubería, porque no quiere poner a más personas en riesgo. Así que se cancela completamente la operación. ¿Y qué es lo que proponen? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter un robot con una cámara para llegar al punto exacto de estos buzos para saber dónde están y si están bien. Bueno, a las 4 horas, es decir, ya llevan 4 horas dentro de la tubería, mandan a un robot. El robot llega hasta una zona donde de repente se bloquea con algo. Ese algo era uno de los tanques de oxígeno que se había desprendido Christopher, y el robot parece ser que no puede pasar. Así que tienen que cancelar la operación. Si hubiera entrado una persona, hubiera hecho así, hubiera apartado el tanque de oxígeno y hubiera podido llegar a donde estaba el resto de los buzos. Pero señores, un robot eso no lo puede hacer. Así que, desgraciadamente, tuvieron que retirar al robot. Tiempo que perdieron. ¿Y cuál fue la maravillosa idea que se les ocurrió? Bueno, como el nacimiento 6 está inaccesible, vamos a probar desde el nacimiento número 5, que es el que estaba cerrado. Y esto implicaba 2 riesgos que no tuvieron en cuenta. Y es que al abrir el nacimiento número 5, lo primero que iba a pasar es que iba a entrar un montón de agua del océano. Y hay un cambio de presión brutal. Y también hay un cambio de presión. Cambio de presión porque hay una descompresión ahí en la tubería, y esto podría hacer pues que nuestros protagonistas perdieran la vida también en el instante. No lo tuvieron en cuenta y decidieron realizar esta operación. No se sabe a ciencia cierta si al final lo llevaron a cabo o no, o al menos yo no lo he encontrado, pero sí que es verdad que se tuvo en mente, ¿vale? No sé si se hizo o no, pero lo tuvo en mente. Yo creo que sí que lo llevaron a cabo, pero ya os digo yo que los protagonistas, aunque lo llevarían a cabo, no murieron de eso, ¿vale? Bueno, pasarían aproximadamente 10 horas cuando uno del grupo de rescate decidió volverse a lanzar al agua y volver a pegar en la tubería para ver si seguían con vida, a ver si contestaban. Y cuando subió a la superficie confesó que habían pasado 10 horas y que seguían con vida, que había escuchado golpes, ¿vale? Christopher, que estaba en el hospital, se enteró de esto. Le dijeron que sus compañeros seguían allá, después de prácticamente 10 horas. Y él mismo se levantó de la camilla del hospital, dijo, me pongo un buzo y voy allá. Voy allá a sacarlos, yo mismo. Y la compañía de Paria le sedaron prácticamente más de 3 veces, si no me equivoco. Le sedaron para impedirle que fuera a rescatar a sus compañeros, porque no querían poner más vidas en peligro. Yo no podría estar tranquilo en la camilla del hospital. Ya. Aunque no sea culpa mía, pero es que no podría, ¿eh? Pues Christopher tampoco, como es normal, son sus compañeros, lo llevan toda la vida haciendo esto, son sus amigos ya. Claro. Y él quería ir, pero no le dejaron. Bueno, vamos a irnos a lo que ocurrió 4 días más tarde, porque sí, señores, en 4 días fue cuando fueron allá y hicieron el rescate. 4 días después, el rescate, con comillas. ¿Por qué los sacaron de allá? Pero sí, para si alguien tenía un rayito de esperanza, los 4 buzos estaban completamente sin vida.
De hecho, los metieron en una caja y los llevaron directamente a la morgue. La empresa Paria ni siquiera avisó a los familiares de los 4 buzos, se enteraron de hecho por la prensa. Y a uno de los buzos le hicieron un análisis forense. ¿Y sabes lo que pasó? Que esa persona, no sé quién en concreto de los 4, había perdido la vida en el 4.º día, horas antes de que lo rescataran. Y no había muerto por intoxicación, sí. No había muerto por ahogado, haberse había ahogado. muerto por deshidratación. Se había muerto de sed, literalmente. Y seguramente sus compañeros también. Imagínate estar 4 días en el infierno, escuchando los gritos de tus compañeros durante 4 días con un rayito de esperanza, con ese rayito de esperanza de decir, me van a sacar de aquí. Y ver cómo literalmente tus compañeros están muriendo cada hora. O sea, cada momento van perdiendo la vida poco a poco. ¿A la empresa? ¿Qué fue de la empresa? Pues la empresa ahora mismo sigue, porque esto es el caso del 2022, siguen, bueno, le denunciaron, la familia, si no me equivoco, les denunció y siguen en juicio. Porque lo que dice la gente es que lo que no querían era gastar dinero, que era mucho gasto pagar a equipos de rescatistas, que tenían que desmontar igual alguna tubería y que no querían. Esto lo vamos a comentar un poquito más tarde. Vamos a lo que seguramente mucha gente se estará preguntando. ¿Qué hostias pasó aquí? ¿Cómo puede ser que 5 buzos se precipitaran directamente por una tubería, así de la nada? Claro. Bueno, os voy a explicar lo que ocurrió y lo que tenían que hacer en aquel día, ¿vale? Aquel día, el 25 de febrero, iban a hacer un mantenimiento, como os he dicho antes, de una tubería. Básicamente, lo que consistía este mantenimiento era lo siguiente. Tenían que desmontar la tubería, una parte, y sacar un tapón hinchable. Un tapón hinchable, para que os hagáis una idea, es como una especie como de balón, por así decirlo, como una especie de tapón, ¿no? Como su nombre indica, que lo que hace es estar metido en la tubería y separa el petróleo del agua del océano. Básicamente lo que hace es, para que no contamine el como petróleo, un filtro. para que no contamine el petróleo, el agua del océano, para que no pasen gases, ni sustancias, ni absolutamente nada. ¿Qué pasa? La compañía de Paria dijo a nuestros protagonistas, a los 5 buzos, que la tubería estaba llena de petróleo, ¿no? Había unos 12.000 galones aproximadamente, que estaba llena por completo. Es decir, que el extremo del tapón estaba chocando con lo que es el petróleo, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Que no era así. No había 12.000 galones, había menos. Entonces, había un espacio de separación entre el extremo del tapón y el petróleo. Este espacio, esta separación, esta zona donde no hay nada, hay aire a alta presión. ¿Qué pasa? Que al quitar el tapón, sí. Este aire de alta presión saldría despedido a muchísima velocidad, cambiando la presión del habitáculo y haciendo que el agua del océano subiría en cuestión de segundos, se precipitaría por la tubería, creando un torbellino y arrastrando todo. Herramientas, agua... Todo lo que había. Y a las 5 personas. Un cambio de presión brusco. Todo por una negligencia de la empresa de Paria, que no avisó a los buzos que no estaba la tubería llena, no se aseguraron de que la tubería estaba llena de petróleo, sino que había un espacio entre el petróleo y el tapón y eso era aire a alta presión. Entonces, yo es lo que te he comentado a ti antes y lo que os comento a vosotros, a ver qué vosotros pensáis. Para mí esto no fue un incidente, no fue un accidente, para mí esto fue un asesinato, en toda regla. Primero por asesinato, negligencia, homicidio involuntario. como queráis llamarlo. No avisaron de lo que había ahí, no se aseguran. No tienes que saber la ciencia cierta, pero si van a ir 5 personas a hacer mantenimiento, asegúrate antes de lo que hay ahí, de lo que tienes ahí. Claro. Asegúrate y una vez lo sepas seguro, pues bueno, que puede ser una negligencia que no te asegures si ocurra esto. Podrías haberlos sacado de ahí. Duraron 4 días con vida. Lo de los 4 días es lo que me... Que los podrían haber rescatado. Ya. Que no le salió de los... Baneado. ¿Vale? Ahí está. No le salió de ahí porque Ya. no querían gastar dinero. Vosotros veréis, vosotros pondréis en los comentarios, pero esto es una indecencia. Son todos una pandilla de... Vosotros sabréis. No voy a poner pitidos. Y bueno, lo que parecía un día normal de trabajo se convirtió en una auténtica pesadilla. Sí. Y hasta aquí la historia de lo que se llama la tragedia de Paria. Lo de Christopher. Christopher, el único superviviente, que por cierto, si queréis ver las entrevistas, las podéis buscar. Yo las he visto, la historia de hecho la he sacado de él. Y eso es lo que ocurrió realmente. Y a mí Historias que te rompen, ¿eh? Claro, tú imagínate.
Mira, Christopher estaría directamente, no sé exactamente cuánto estuvo ahí metido Christopher, ni cuánto le costó salir. Imagino que le costaría salir unos 10, 15 minutos más o menos, alrededor de eso, o igual un poco más. Estaría metido en la tubería durante 1 hora o algo así, o más tiempo. Pero tú imagínate el infierno de estar en una zona a oscuras, escuchando, que los habré puesto los audios por aquí, escuchando los lloros, no eran lloros, los quejidos, Los lamentos de tus compañeros con las piernas rotas, a oscuras, desorientados, quemados, inhalando aire tóxico. Es brutal, brutal. rompedora. Pues sí, pero por aquí termino. Espero que os haya gustado la historia y ya te dejo con lo tuyo. Bien. Me voy a poner a llorar. En mayo de 1996, el techo del mundo se convertiría en un escenario terrorífico. Lo que vendría siendo la coronación de un sueño terminaría siendo una lucha brutal por la supervivencia. Hoy en este episodio subiremos al Everest con Rob Hall y su equipo, pero descenderemos al infierno con los que no lograron volver. Quedaos, porque esta es la historia del desastre del Everest de 1996. Vamos a comenzar con Rob Hall, con nuestro protagonista. Pero primero su historia. ¿Quién era este tío? ¿Y por qué nos vamos a ir al Everest? Bueno, pues Rob Hall era un entusiasta, un montañero, un alpinista experto que ya desde bien temprano, ya el chico era neozelandés, y desde bien temprano empezaría a escalar todo tipo de montañas. En este caso iría a los Alpes del Sur, que no son los europeos, sino que se llaman a los Alpes neozelandeses, ¿no? Y con todo ello, a Rob Hall iría coronando en las mayores montañas del mundo, ¿no? Con todo esto, incluso conoció a un compañero con el que seguirían muy buenos amigos, que se llama Gary Ball, y estos se dedicarían a romper récords en cuanto a subir y escalar montañas, ¿no? Uh-huh. Durante todo este tiempo dedicarían esta vida a este hobby, ¿no? Pero irían a hacer una de las hazañas en el montañismo más espectaculares, ¿no? Que sería escalar las 7 cumbres, que para el que no lo sepa, escalar las 7 cumbres es ir a la montaña más grande, ¿no? Sí. Más altas de cada continente. Son 6 continentes, lo de 7 cumbres es porque fueron a las montañas, a los montes Urales en Rusia, y a las de Europa, que es el Mont Blanc, ¿no? Vale. Empezarían con el Everest. Pero no va a ser en este momento parte de nuestra historia, sino que la escalarían sin ningún problema y terminarían en la Antártida escalando su último récord. Todo esto en 7 meses. ¡Ostras! En un periodo de 7 meses. Qué palizón, ¿no? Sí. Y lo lograron sin ningún tipo de problema. Con ello, cuando terminaron esto, se quedaron así y dijeron, guay. ¿Y ahora qué plan? ¿Y ahora qué hacemos, no? Ya hemos roto todo ya. Nos hemos pasado el juego ya no sé qué hacer. Pues se le ocurrieron una idea, con tal de también financiarse, ¿no? Y tener dinero, porque esto era costoso al fin y al cabo. Claro. Estos viajes tan exóticos y tan remotos, pues costaban de esta. Decidieron crear una empresa que se llamaría Adventure Consultants y que se dedicaría básicamente a realizar viajes al Everest. Viajes de guías, en plan de campamentos, con traslados y todo eso. Una aventura, ¿no? A la cima del Everest. Se curraron el nombre, sí. Evidentemente, el Everest no es una montaña cualquiera. Es la montaña más alta del mundo, del planeta Tierra. Entonces, esto, para algunos pensaréis, ¿y quién estaría dispuesto a hacer esto? Pues esto estaba dispuesto mucha gente. De hecho, les estaba yendo bien. Ya en 1992, nada más abrir esto, le empezó a entrar mucho dinero y pensaréis, ¿de cuánto estamos hablando? ¿5.000 euros? ¿6.000? Sí, ¿no? Buena expedición. Pues bueno, son 65.000 euros. ¿Por persona? Sí, señor, por persona. ¿Qué me dices? ¿Quién paga 65.000 euros por ir al Everest? Pues o los ricos, o alguien que le guste mucho. Ricos, o los ricos que les guste mucho las montañas. O los ricos también. O los ricos. Vale. Y los millonarios. Bueno, les estaba yendo bien y los ceros en sus cuentas estaban aumentando, ¿no? Pero habría un problema. En 1993 su compañero Gary Ball moriría por culpa de un edema pulmonar. Uh-huh. Que un edema pulmonar de altitud es básicamente que tienes agua presente en los pulmones, ¿no? Y no puedes respirar bien. Ya. Con ello, este compañero muere y se nos queda solo Rob Hall.
Aún así, esto no le impediría seguir con el sueño que tenían los dos, ¿no? Y seguiría con este tipo de viajes. Con todo esto ya más o menos junto y apelmazado, voy a presentaros a la competencia, porque sí, había competencia. Esta otra empresa se llamaría... La he perdido... Aquí está. Se llamaría Mountain Madness. Vale. Que esto lo llevaría Scott Fisher, un viejo conocido suyo, con el que también es un entusiasta de la montaña, pero que serían como metodologías totalmente opuestas. Este tío te cobraba 65.000, pero el otro te cobraba un poco menos, te cobraba 50.000. Así de... Pero era una competencia sana. Pero hacían lo mismo, ¿no? O sea, simplemente montaban una aventura, ¿no? Para subir al alto del Everest. ¿Sabes por qué te cobraba Rob Hall $65.000? No. Por la experiencia que tenía, por su lema, que era... su lema era básicamente ofrecer eficiencia y seguridad. Vale. Seguridad. Que vamos a hablar después de la seguridad. Y bueno, también cobraba $65.000 porque estaba solo. Luego ya cuando entró a la competencia, pues igual ajustaría los precios. Aún así tenía clientela. Vale. Scott Fisher era totalmente lo contrario. El tío era un rockstar, era carismático y era el lema pásatelo bien. Intenta no morir en el proceso. Vale. Scott Fisher también tendría a un compañero que se llamaría Anatoly Bukreyev, que este tío, cuando me dicen la definición de un ruso, yo pienso en este tío. Vale. El tío era ruso, pero es que después os voy a contar todo el tipo de cosas que hacía. Y de hecho, una cosa, Scott Fisher estaba orgulloso de que formara parte de su equipo, porque si en algún momento algo se torcía, sabría que este compañero suyo le podría ayudar. Claro. Porque se metería en todos los fregados para poder sacarlo de ahí. Yeah. Cosa que de hecho fue cierta más adelante. Con varios equipos ya preparados, tenemos la competencia 1 de 2, una competencia sana. Nos vamos a ir ahora a quién estaría pagando para hacer esto. ¿Quiénes son los clientes de este tipo de cosas? No vamos a mencionar a todos porque tengo que mencionar que estos equipos están compuestos por 2 guías, que son Rob Hall y otro guía secundario que, bueno, a ver, no he traído el nombre, pero es que tampoco es muy... Sí, bueno, el importante es Rob Hall. Voy a traeros, claro, y otro guía más. 8 clientes. Uno de ellos será periodista, que más tarde escribiría un libro atacando a Anatoly, que era el ruso, el badass, ruso badass. Y otros 3 clientes que os voy a comentar: Beck Weathers, Doug Hansen y Yasuko Namba. Vale, vamos a ir primero con Yasuko. Yasuko era una mujer de 47 años, era una mujer japonesa que ya había conquistado varias cumbres, y esta era la que le faltaba, la del Everest. Entonces, esto sería el final perfecto para poner fin y cierre. Sí, con 47 años ya. Y con 47 años, mira, 47 años, pero que todo el mundo era de mediana edad. Aquí tendríamos a Peña de 49, 47 años, el más joven tendría 33. Bueno, pues... 33, ostras. Sí. ¿Ya se aburren? Sí. Para subir cumbres como el Everest. Beck, vamos a ir ahora con Beck Weathers, era un tío de Estados Unidos, era un hombre de mediana edad de Estados Unidos, de Texas, que era patólogo, no estudiaba patos, patólogo es que estudiaba las enfermedades. Vale. Y estaba en una depresión. Estaba en una crisis de... No sé muy bien, pero era un tipo de depresión y estaba apartado de su mujer y hija. Vale. Y por culpa de esto quería probar experiencias nuevas. O algo así es lo que he entendido, porque ahora os voy a presentar al siguiente, que este también tenía depresión. O sea que esto, bueno. Vamos a presentaros ahora al que sería Doug Hansen, que esta historia me entristeció un poco por el final. Doug Hansen era otra persona de Estados Unidos cuya profesión era profesor al principio y que tenía problemas económicos. Vale. Problemas económicos cerca de estar de la bancarrota, y que para poder venir a este tipo de viajes tenía que pasar las canutas, ¿no? Y hipotecar todo, porque si tiene que pagar $65.000... Correcto, hipotecó la casa para el segundo intento, porque ya había venido una vez. Ostras. Con Rob. Joder. Ya vino una vez en 1995 a intentar escalar, pero se quedó en eso. Ya, un intento. Es una pena. No solo había intentado el Everest, había intentado más cumbres sin éxito, y vaya, no es un buen sabor de boca intentarlo y no conseguirlo. Claro. Y esta segunda vez tuvo que hipotecar la casa
y estuvo, de hecho, cambió de trabajo, estaba en el servicio postal, estaba de correos. Y de hecho los antiguos, compañeros no, los antiguos alumnos de esa escuela en la que estudiaba le dieron una banderita y le pusieron parte del dinero para poder ir allá. Ostras. Esta historia al líder de la empresa le conmocionó y de hecho le hizo un descuento y le bajó el precio para que pudiera venir a intentarlo. Qué buena onda. Sí. Es una pena que no terminara este viaje de la manera que esperábamos, pero bueno. Ya. Con esto asentado, vamos a ir ya directamente al ascenso. El 31 de marzo comenzarían ya los traslados allá y en abril tomarían helicópteros para adentrarse a las localidades nepalíes ya cerca del Everest. Que para el que no sepa el Everest, dónde se encuentra, es básicamente, buscáis Nepal en Google Maps, pues literalmente Nepal, ahí está. Sí. Lo que es la frontera de Nepal y China. India y China arriba, ese punto de convergencia que hay ahí, ¿no? Y sí, llegan ya a los campamentos, empiezan ya a hacer los preparativos para los ascensos y todo esto. Todas estas personas, todos estos clientes, tenían experiencia previa en 8000, que 8000 son... Los metros, ¿no? Los metros que tienen las montañas. 8000 lo llaman, pues, bueno, has escalado el K2, que no sé cuántos metros son, el Everest son 8849 metros. Madre ¿Cómo mía. te quedas? 8 kilómetros. Sentado. Sentado, sí. Sí. Bueno, pues sí, tendrían experiencia previa, pero no estarían preparados para una tragedia. Esto no está preparado nadie para una tragedia, ¿no? Por supuesto. Y para condiciones difíciles. Antes de preparar esto llegarían informes de meteorología. No daban muy buena pinta, ¿eh? No. Se acercaba una tormenta bastante dura, pero siempre que pasaba este tipo de cosas no les parecía algo muy decisivo, ¿no? A la hora de cancelar. Con lo que ya había un reloj, como en tu caso, con una cuenta atrás. O lo hacían antes o lo hacían después de esto. Lo querían hacer antes. Entonces, esta cuenta atrás empezó ya desde el principio. Ya el 10 de mayo de 1996, a la 1 de la mañana, empiezan a ascender el Everest, empiezan ya a comenzar la subida y empiezan los primeros problemas. Como no, los guías y los Sherpas, que se me ha olvidado mencionarlos, los Sherpas también les acompañarían en estos equipos. ¿Quiénes son? Los Sherpas son personas de la etnia que pertenece a esa zona de allá, de del Himalaya. De por allá de Nepal. Sí, nepalíes suelen ser. Pero sí, estos Sherpas son los locales que se conocen muy bien la zona y que ayudarían. Son un grupo de 4 o 5 y estos están comprendidos por un líder. O sea que al final, en lo que viene siendo una expedición, cuenta con 8 clientes, 2 guías y 5 Sherpas. Vale. Y suele rondar por ahí, ¿eh? Igual un número más o un número menos, pero es así la composición. Irían los dos y irían las dos expediciones, pero cuando sabían de estas condiciones, Rob Hall le pidió a Scott Fisher, líder del otro grupo, que deberían colaborar, porque igual si sale algo mal, es prudente que tengan radios, que se supieran conectar, bombonas de oxígeno, que hay que subir con bombonas de oxígeno, para el que no lo sepa. Claro. Son 8.800 metros de altitud y el Claro, cuesta oxígeno respirar, sí. falta, con consecuencia de males de altura y todo Dios. La presión, todo eso. Claro, a partir de los 7.500 metros para arriba, ¿sabes cómo se llama esa zona? ¿No? Zona de la muerte. ¡Ostras! ¿Sí? Qué buen nombre. Sí. Como para subir. Como para subir, sí. Pues eso es lo que hicieron. Empezaron a subir y no solo subieron ellos, subieron varias expediciones, muchas aglomeraciones de personas. Ya en 1996 se comercializó esto. Subieron expediciones japonesas, expediciones taiwanesas, una expedición de policías indo-tibetanas, que más tarde voy a mencionarles por una legendaria imagen que hay en internet. Pero con todo esto se estaba formando un caldo de cultivo para mucha aglomeración, mucho cuello de botella en determinado sector de la montaña. Claro, porque hay zonas donde tienen que ir en fila prácticamente para pasar. Y fueron en fila prácticamente. Eso parecía lo que viene siendo el Furious Baco Portaventura en junio, ¿no? Sí. Que hay una cola de 3 horas. Literal. Sí, pues era eso, literalmente eso. Entonces empezaron a subir y vieron ya los primeros problemas. 1 de la mañana del 10 de mayo. Las cuerdas fijas para pasar ciertas partes de la montaña no estaban puestas. Eso supone que tienes que esperar 1 hora a que los guías pongan las cuerdas para que el grupo pase
implica espera, implica cansancio Y implica también que hay una cuenta atrás y que la tormenta se viene encima. y que el retraso para llegar a la cima se incremente. Y esto lo ocurrió en el balcón sur del collado sur de lo que es el Everest. El collado sur es o sea, lo que tenemos la cima, ¿no? Pues la parte sur, la ruta del sur por donde suben la montaña. Y subieron por ahí. Pues cuando llegaron al balcón sur, que es una parte que ya te lo dices, un balcón, que tú ves ves todo. Sí, o sea, es la desde cima. arriba, Es es un un poco, balcón. Es un balcón, sí. Y aquí llegaron a las 5 de la mañana. Ya llegaban un poco tarde, llegaban 1 hora y media tarde y no podían esperar más. Con ello siguieron y siguieron hasta que llegaron al Escalón de Hillary. Escalón de Hillary, que era en honor a la primera que llegó a la cima del Everest, junto con otro, que no me acuerdo ahora el nombre, serían 8.760 metros. Estaban a menos de 100 metros de llegar al ¡Ostras! objetivo. Sí, pero había un problema. Es que el Escalón de Hillary era técnicamente puesto por ellos de las partes más difíciles que hay. O sea, imaginaos una pared casi vertical, así, escarpada, y adivinad qué. No había cuerdas fijas tampoco. ¿No? No. O sea que otra hora vamos a parar. Y al esperar ya varias horas, eso parecía una fila Claro, un india cuello de así. botella enorme, ¿no? Es un cuello de botella enorme. Muchas expediciones, mucha aglomeración y estuvieron muchas horas y mucho rato atrás, implicando más cansancio y todo lo que hemos comentado. Muchos retrasos y sí, llegaron. De hecho, el ruso que hemos comentado antes, Anatoly Bukreyev, llegó a la 1:14, que eso era la hora, es una hora buena, es una hora prudente, pero Rob Hall puso una regla, que a partir de las 2 de la tarde esa era la hora límite. A partir de las 2 de la tarde es la hora límite para bajar. Quien no haya subido ya, para abajo. Regla que se iban a saltar por completo. Con ello, vamos a pasar ahora a Beck Weathers, que es el que hemos comentado antes, el tío tejano, el patólogo, que él cuando estaba subiendo no se empezaba a encontrar nada bien. Él pensaba que sería algún problema, algo de los ojos, ¿no? Que algo se le habría metido en el ojo. No, estaba sufriendo ceguera. Ahora bien, no se sabe muy bien si era por parte del mal de altura, que puede producir ceguera también, o de una operación que tuvo recientemente. Uf. Sí. Entonces empezaba a quedar ciego. Y con tal de no retrasar a los demás, les dijo, seguid vosotros y a la vuelta bajamos todos juntos, os espero aquí. Claro, cuando ellos subieron, muchos llegaron a la cima en el momento, a las 2, hora límite, sí. Echarte la fotito y para abajo. Sí, pero había otros como Doug Hansen, el cartero, que no tenía la misma suerte. De hecho, muchos de los Sherpas que lo acompañaban decían como testigo que lo veían muy cansado, lo veían con movimientos muy así lentos. Ese era el profesor, ¿no? También, aparte de cartero. Ese fue el profesor, el que llevaba la bandera. Que luego se cambió el que llevaba la bandera de los alumnos. Claro. Entonces lo veían y le hacían. Ellos, los testigos comentaban que llevaban que le hacían así con señas, con la mano, que si estaba bien, y él, sin decir ni una palabra, le sacaba el ok, ¿no? La manita de ok. Claro. El problema es que más adelante ya se estaba acercando una tormenta que no tenía nada de buena pinta, y no era una tormenta de agua solo, era una tormenta de nieve. Con ello, Rob Hall ya empieza a ver el panorama, muchos han subido, nuestra japonesa favorita Yasuko Namba lo ha conseguido, por fin ha conseguido la hazaña de las 7 cumbres y puede bajar ya perfectamente, siendo una campeona, pero el problema es que Doug no podía. Estaba justo en el escalón de Hillary y que no podía. Pero le pidió llorando a Rob que plantase la bandera. Rob, ante esto, dijo, no, tú vas a subir. Y la vas a plantar tú mismo. Yo te voy a ayudar, voy a ir contigo y la vas a plantar tú mismo. Adivinad, lo consiguió. Mira qué bien. Consiguió plantarlo. Pero había un problema. Habían subido todos y ahora estaban bajando. El problema es que la ventisca está encima. Con esto empieza el descenso, pero es que no irían las cosas bien. Doug no se encontraba para nada bien. Y ya no hablaba ni el cansancio, los copos de nieve te entraban en la cara, te pegaban en la cara como si fueran cuchillas. Y cada minuto que era una desgracia para todos. Sobre todo para Rob y para Doug,
que eran los únicos que se quedaron allá. Doug coge la radio, empieza a alarmar a estos y dice, Doug está inconsciente, no puedo moverlo de aquí. Scott Fisher, que era líder del otro, sube para poder ayudar a Rob, con tal de que no vamos a saber nada de Scott hasta el final. Anatoly, que era de los primeros que había subido, el ruso, se había ido abajo, o sea, él había subido a la 1 y a la 1:15 y ya había bajado directamente para ir a preparar té, pastas y todo eso, ¿no? Y sobre todo para las bombonas de oxígeno. Este tío era tan rudo, este tío era tan bestia que iba sin bombona de oxígeno. O sea, se la pelaba todo. Se la pelaba todo. Iba sin bombona de oxígeno. Y de hecho bajó para, si tenía que subir bombonas de oxígeno de auxilio, ¿sabes? Auxiliares. Con ello voy a dejar este tema de lado y voy a ir ahora con Beck y con el grupo de Yasuko, ¿no? Varios Sherpas, varios guías bajaron con Beck y con Yasuko y la ventisca le pilló en mitad del jaleo. Sobre las 5 de la mañana la ventisca era tan bestia que todos los rastros y todas las cuerdas habían desaparecido. No se veía un carajo, no se veía ni lo que tenías a 1 metro, solo seguían una cuerda y el que tenían delante. Vale, pero ¿qué hora era? O sea, ¿las 5 de la mañana? 5 de la mañana. Hablamos... Pero, 5 de la 5 de la tarde. Sí, perdón, 5 de la tarde. Por eso, porque claro, una habían y subido claro, a la 1:15 cima. de la tarde, a las 2, hora límite. Vale, estaban ya en el descenso a las 5 de la tarde. La tormenta llegó a las 5, pero en plan en su máximo esplendor. Sí. Ya estaba, no se podía ver nada. Había un problema con Beck y con Yasuko. Estaban en las últimas. Y la bombona de oxígeno de Yasuko no funcionaba ya. Ya no había oxígeno en su bombona. De hecho, hay varios guías. El guía que estaba bajando con ellos se acuerda y decía que Yasuko se ponía la bombona de oxígeno sin necesidad alguna porque no había oxígeno. Lo hacía ya por inercia. Yeah. Y en esto se pierden. Se pierden y es hasta el día siguiente que Scott Hutchinson, que es un cliente, organiza un equipo de búsqueda para estos dos, porque Beck se pierde también. Acordaos de que está ciego. Vale, el tejano. sí, Beck es el que se queda... Claro, Beck es el que se queda ciego y se quedan los dos a la intemperie. Pasan un día entero a la intemperie en una tormenta. A la intemperie. Con vientos, con rachas de vientos de hasta 110 kilómetros por hora. Buah, con el frío que hace ya. Con el frío que hace unos menos 40 grados bajo cero. Es que es imposible. Les daban por muertos, pero aún así organizaron la búsqueda. Scott Hutchinson y algunos sherpas buscaron por la zona y los encontraron. Los encontraron tumbados en la nieve. Encontraron a Yasuko tumbada sin dar señales de vida. Y sobre todo encontraron a Beck, que aún seguía con vida, pero que era una causa perdida, entre comillas, os lo pongo así, porque para ellos Beck era una pérdida de recursos y de energía que podrían emplear para otro tipo de cosas. O sea, que lo dejaron ahí. Lo dejaron allá para morir. Hostia. El problema viene ahora, y yo creo que antes hemos hablado de milagros. Pues yo, después de esto, no sé qué pensar. Beck, de la nada, sacaría fuerzas, se levantaría y bajaría él solo al campamento base 4, que era donde estaban todos. Ostras. Y cuando lo vieron, no se lo creían. Parecía un zombie. Beck presentaba abrasiones en la cara. Los dedos eran de porcelana, las mejillas y la nariz. La nariz completamente negra, las mejillas están completamente negras. Perdió un brazo, con eso te digo todo. La corriente sanguínea ya ni llegaba. ¿Beck era el que estaba ciego? Beck era el que estaba ciego. Ostras, incluso ciego bajó. tío. Bajó ciego él solo al campamento base 4. Eso es un milagro, ¿eh? Es un milagro. Yo después de esto no tengo ni idea de... No sé. Ya. Cuando le preguntaron a Beck qué es lo que había ocurrido, en qué estaba pensando cuando estabas muerto, ¿no? Pues bueno, él pensaba en su familia, él pensaba en su hija y en su mujer, que la estaban como levantando, ¿no? Que los estaba viendo, veía la cara de su esposa, ¿no? Que la estaban levantando, le estaban animando a levantarse y se levantó. Esto al final ocurrió que lo amputaran, pero bueno, salvó la vida. Salvó la vida. Sí, de hecho, cuando llegó al campamento, de lo mal que estaba, los que estaban ahí, el grupo que estaba ahí en el campamento, no le daban más de un día de vida. Pero aguantó otro día y ahí es cuando dijeron, ¿y si intentamos salvar a este tío? Porque parece que este no se quiere morir.
Entonces contactaron a la embajada estadounidense en Katmandú y pidieron un helicóptero que iba rozando la montaña porque es que no podía subir. Y aquí voy a meter la historia de una española que se llama Araceli Segarra, que básicamente no estaba en el grupo de esta peña, pero sí que estaba en otro grupo cerca en ese campamento, que estaba viendo todo, que estaban flipando, en otra expedición, y el helicóptero tenía un problema, no podía ver dónde tenía que aterrizar. Así que a Araceli se le ocurrió la maravillosa idea de coger un zumo de frutas y rociarlo en la nieve para marcar una X. Cruz. Claro, Joder. marcar una X para que el helicóptero pudiera aterrizar. Ostras, qué inteligente. Araceli, ¿eh? Es de Lleida, para el que quiera saberlo, sí. Y sí, así es como se logró salvar Beck. No tuvo la misma suerte que Yasuko. La cosa es que Yasuko más adelante, 2 días más adelante, el ruso se la ha carreado todo. El ruso subiría arriba, la encontraría y pondría piedras alrededor suya como muestra de... como si fuera una tumba, ¿no? Para que evitara que cualquier animal o algo se la comiera, ¿no? Sí. Y más adelante le dio el pésame al marido y el marido la trajo de vuelta a su país de origen. Pagaría, ¿no? Imagino, para que la... Pagaría, sí. Con esto vamos a volver con el cartero Doug Hansen y el líder, Rob Hall. La situación era crítica y en un momento de lucidez, Doug Hall deja de respirar y desaparece. Hay muchos que dicen que se cayó que cayó al vacío, no se agarró bien y ahora solo queda nuestro líder y protagonista Rob Hall. Rob Hall ve que se acaba, la ventisca no puede salir de ahí, se acurruca en uno de básicamente en lo que es una entrada de roca que lo cubre un poco, pero que al final estás en la intemperie, menos 60 grados. Y hace una última cosa. Contacta por radio a los del campamento y les pide una cosa. Llamad por teléfono satelital a mi mujer, que estaba en Nueva Zelanda. Y le dijo que no se preocupara y que durmiera, que está todo calmado. Y es cuando ahí cuelga y es cuando Rob Hall pierde la vida. Y es una putada porque 2 meses después de que muriera Rob Hall, iba a nacer su hija. Vaya. Ya. Putadón. Es una putada, sí. Con ello, el descenso no saldría muy bien, una desorganización total. Doug no se sabe muy bien qué pasó, supuesta caída. Y es que 12 personas ese día murieron. No solo de esta expedición, Scott Fisher no se encontró tampoco. El líder murió? de la otra, el líder de Mountain ¿Sí? Madness, amigo del ruso, ¿También? no lo encontraron. No. Ostras. Pues supuesta caída Fue también. una masacre. Para el que piense que esto solo es cosa de desorganización, esto ha pasado a lo largo de siempre, del Everest, ¿no? De hecho, la gente cuando va a subir la cima al Everest, se encuentra cadáveres. Totalmente conservados por el frío. Claro. O sea, que no os parezca extraño que en un vídeo alguien se pare o si veis alguna vez un vídeo dicen, uy, aquí hay un cadáver, no lo grabes. Ya. Sí, pues sí, 12 personas murieron ese día y ahora es cuando voy a traeros la historia del Green Boots, del Botas Verdes. Hay una foto que está corriendo que los montañistas o los que sean los que les guste este hobby, siempre seguro que conocen esta historia de Green Boots, y es que hay un montañista que tú cuando vas a subir la cima siempre lo vas a ver. Ahora mismo ya no está porque lo bajaron, pero siempre había un cadáver de una persona metido justo antes de llegar a la cima que tenía unas botas verdes y no se sabía quién era. Este podría haber sido una de las expediciones indotibetanas de la policía que te había dicho. Pues uno de estos podría haber perdido la vida en esa ventisca, ¿no? Y haberse quedado ahí para morir. Joder. Claro, nadie lo bajó tampoco. Entonces no se sabe a ciencia cierta si es uno de esos policías. Y bueno, ahora mismo ya no se encuentra ya, pero no es raro que se encuentren personas o cadáveres. Ya, claro. Por el descongelamiento. Green Boots por los las zapatos, botas, ¿no? por las botas, claro. Ya. Y con ello, mira, sí, de hecho una cosa, tengo un cliente más de estos que sacaron 2 libros de aquí. Sacaron 2 libros y uno de estos era John Krakauer. Vale. Espero haberlo dicho bien.
Este había hecho como un pequeño pacto de la revista Outside, había hecho un pequeño pacto con Rob Hall, que era para que escribiera un artículo sobre ellos y sobre la comercialización de estos viajes. Y la cosa es que hizo otra cosa, básicamente escribió un libro de todo el incidente, de cómo se comportaron la gente, y puso a parir básicamente al ruso, del comportamiento que hizo de subir, bajar, preparar las pastas, en vez de ayudar a los... Claro. Que quizás tendría que haber estado ayudando... Claro, con esto le respondió Anatoly con otro libro de su versión, y esto hizo que se retractara John. ¿Ah, sí? Sí. Y se retractó de muchas cosas. Y con ello termina aquí la historia del desastre del Everest. Madre mía. 12 personas fallecieron ese día y mucho más adelante el Everest es una tumba. Se ha llevado mucha gente. 2014 y 2015 Las también. tormentas, sobre todo. Terremotos también y avalanchas. Ya. Peligro de avalanchas. Yo había visto la película. La película es muy buena. Que es recomiendo buena. verla. Es buena. Sí. Y que, bueno, muchos de estos salen en la película, ¿no? Sí, excepto Araceli. Sí. Y es muy buena. Cuenta un poco esto. No te lo explica tanto, obviamente. Está pero muy resumido porque si no puedo tirarme aquí 1 hora y media. Que bueno, que llevamos 1 hora ya. Sí. Pero sí. Bueno, hay gente, que por cierto he leído antes un comentario de gente que dice que hagamos podcasts más largos. A ver. A ver. No, mira. Sí, a ver. Vamos a hacer algo en el futuro. Sí, no, sí, claro. A ver, no, pero bueno. Eso Bueno, de lo momento comentamos ya más lo tarde. comentaremos más tarde, sí. Sí, tenemos algo para el futuro Sí, preparándolo. preparado, porque hay mucha gente también que pide más contenido y tal. Estamos mirando cosas. Sí que es verdad que se podrían hacer podcasts más largos. Pero al final tampoco... Pero yo por ejemplo, yo creo que cuando estudiamos un caso, no entramos, o sea, no traemos el 100%, no es que no traigamos el 100%, sino que hay mucha información que para mí, creo que para ti también es irrelevante. Mira. Cosa que no traemos, y igual hay gente, o igual hay podcast, o igual hay canales que te cuentan la historia en 45 minutos, diciéndote hasta la ropa que lleva el protagonista puesta. Claro. Y nosotros lo resumimos en 15 o en 20, porque no damos tantos detalles que para mí son innecesarios. Claro, y es, que el ejemplo de esto. Yo tengo aquí 8 clientes por cada grupo y os he hablado de 3. Ya, habría más personas. Evidentemente hay más personas, hay más historias, los Sherpas tienen historias Ya. que podría haberlas traído. Que de pero hecho es que hay al muchas final de estas cosas, o sea, que nosotros nos estudiamos el caso entero al 100%, es que pero tenemos luego una semana para hacemos estudiar, un resumen claro, sí. de lo que creemos que es más interesante. No sé cómo lo veis vosotros, por supuesto podéis dejarnos por comentarios qué os parece, si queréis podcasts más largos, si no. También es verdad que a futuro os comentaremos algún que otro proyecto que estamos pensando para traeros más contenido, porque últimamente en redes nos ha dicho mucha gente, tenéis que traer más contenido. Ahora mismo solo hacemos un podcast a la semana, así que es verdad que tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras cosas. Estamos un poco con el agua al cuello. Y vamos un poco con el agua al cuello, entonces hacemos lo que podemos. Así que, Bueno, con nada, todo esto... con todo ya terminamos. Gracias por el apoyo. Sí, gracias por el apoyo, que el otro día apoyo. pusimos una historia en Instagram para que nos dierais ideas de casos, de historias en general, y muchísima gente nos dio ideas de casos. Lo tenemos todo apuntado, por supuesto. Son muchas, ¿vale? O sea, no quiere decir que nos deis una idea y la siguiente semana la vamos a hacer, ¿vale? Sí que es verdad que alguna saldrá, otras no nos convencieron tanto. Tenemos todo apuntado, por supuesto. Muchísimas gracias. Y irán saliendo poco a poco, ¿vale? Y nada más, por aquí lo dejamos, ¿no? Sí. Sí. No quieres añadir nada más, ¿no? No, que gracias, lo de siempre, sí. Que Vale. tampoco, ya lo saben, si es que no me voy a poner pesado. Muchos podcasts. Vale, pues nada, chicos, nos vemos en el siguiente episodio. Así es, chao, chao. Venga, hasta luego.